buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 18 de agosto de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy, por fin, tengo un editor, un gran editor, chileno, Javier Echevarría. Gracias a Javier. O sea que hoy no voy a hablar de mi madre ni de mi padre. Seguramente mi familia estará aliviada de saber esto. Sino que, si ustedes me acompañan, vamos a repasar juntos la terrible crisis en Afganistán. Algo que quería hacer con ustedes estos días, pero no tenía editor. Hoy, por fin, dispongo de un editor muy competente, de manera que podemos ir a las noticias. Ha quedado claro para mí, y lo digo sin ninguna animosidad personal, que el presidente Biden es débil, está confundido, está mal informado y toma muy malas decisiones. La salida caótica, deshonrosa de Afganistán podía haberse hecho de otra manera. Como han dicho, entre otros, el New York Times y el Washington Post. Podía salir Estados Unidos gradual, ordenadamente de Afganistán, protegiendo a sus aliados afganos, millares de aliados afganos, sin quedar Estados Unidos humillados frente al mundo. El prestigio de Estados Unidos pisoteado por los suelos. Biden es el responsable político de esa catástrofe. Porque Biden no hace mucho, a principios de julio, hace pocas semanas, después de reunirse con el entonces presidente afgano Ghani, aseguraba que los talibanes no iban a capturar el gobierno de Afganistán, que el ejército afgano iba a prevalecer y que era altamente improbable que en 2 o 3 años los talibanes capturasen Kabul y dominasen por completo Afganistán, un país de casi 40 millones de habitantes. De manera que Biden estaba pésimamente mal informado y en consecuencia tomó decisiones catastróficas. Esto era lo que decía Biden hace pocas semanas, a principios de julio. Le preguntaban los periodistas, mejor informados que él, si era inevitable que, retirados los soldados de Estados Unidos de Afganistán, los talibanes capturasen el poder, y Biden decía esto. Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Pero fue inevitable. Fue inevitable que en apenas 11 días el ejército afgano se rindiera, no diera batalla alguna, entregara las armas compradas por Estados Unidos, los vehículos militares a los talibanes y se confundieran el ejército afgano cobardemente entre la población para no sufrir represalias. Biden estaba equivocado de punta a cabo. Biden le creyó al presidente afgano Ghani, que vino de visita en junio a la Casa Blanca, y Ghani le dijo, vamos a combatir. Mentira, no combatieron, se rindieron. Ghani fugó cobardemente a Emiratos Árabes, con centenares de colaboradores y, se afirma, con una fortuna.
Y entonces cuando Biden decía el ejército afgano que nosotros hemos armado y entrenado durante 20 años a un costo de billones de dólares, va a derrotar a la insurgencia talibán porque son 300.000 militares afganos contra 70.000 o 75.000 talibanes, Biden estaba mal informado, muy mal informado. No ocurrió eso, se rindieron. Los talibanes no tuvieron que dar batalla, capturaron el poder. Biden decía también que él no podía confiar en los talibanes, pero él erróneamente confiaba en el gobierno de Kabul, un gobierno que en la hora crucial tuvo las agallas de un conejo, el coraje de una gallina. Do you trust the Taliban, sir? Is that a serious question? It's absolutely a serious question. Do you trust the Taliban? No, I do not. Over the country to the Taliban. No, I do not trust the Taliban. So why are you saying Is the U.S. responsible for the death of Afghan? what? Mr. President, will you amplify that question, please? Will you amplify your answer, please, why you don't trust the Taliban? It's a silly question. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. Se equivocó. Los hechos lo desmintieron. El ejército afgano no estaba mejor entrenado, ni mejor equipado, ni era más competente para combatir, porque no quiso combatir. ¿Por qué no quiso combatir? Bueno, esto es algo que Biden y su equipo no vieron, ¿no? Quizá porque muchos de ellos veían a los estadounidenses como invasores, ¿no? Quizá porque muchos de ellos, en su fuero íntimo, veían con simpatía que los talibanes establecieran un gobierno de afganos. Quizá porque muy en privado y sin decirlo, los militares afganos que se rindieron sin combatir veían con hostilidad al gobierno corrupto de Ghani, lo mismo que al anterior gobierno corrupto de Karzai. Dicho todo esto, Biden tendría que haber estado mejor informado. Entonces Biden tendría que haber estado más o menos seguro de que si él anunciaba en agosto 31 no habrá un soldado de Estados Unidos en Afganistán, antes de agosto 31, antes, los talibanes iban a capturar todo el país. Pero él no se puso en ese escenario. Y la realidad lo obligó, muy a su pesar, a reacomodarse a ese escenario tan ingrato para él, ¿no? Ya digo, Biden ha quedado como un presidente confundido, mal informado, que decide de una manera torpe, chapucera. Este era otro momento de Biden, muy confiado él en que los talibanes no capturarían el poder. Given the amount of money that has been spent and the number of lives that have been lost, in your view, with making this decision, were the last 20 years worth it? You know my record. I can tell by the way you asked the question. I opposed permanently having American forces in Afghanistan. I argued from the beginning, as you may recall. It came to light after the administration was over, lasted our administration. No nation has ever unified Afghanistan. No nation. Empires have gone there and not done it. Efectivamente, ¿no? Los británicos fracasaron en Afganistán, los soviéticos fracasaron también, y ahora ha fracasado Estados Unidos, que ha perdido casi 2.500 hombres y mujeres en Afganistán, que ha gastado 83.000 millones de dólares en Afganistán, que ha comprado armas y equipos militares que ahora están en posesión de los talibanes y que se ha retirado de una manera deshonrosa, mancillando el prestigio de Estados Unidos en el mundo,
traicionando a los aliados afganos. ¿Quiénes son esos aliados afganos? Alrededor de 18.000, 20.000 personas. ¿Por qué eran aliados? Eran traductores principalmente, eran informantes, eran colaboradores. Facilitaron el trabajo estos 20 años de ocupación estadounidense en Afganistán de las tropas militares de Estados Unidos. Había en consecuencia una lealtad con ellos, había una promesa de no dejarlos a su suerte. Esa promesa fue quebrantada por Biden. Los abandonó a su suerte. Lo más probable ahora es que los talibanes vayan casa por casa matándolos, ejecutándolos. Esto no se hace. Incluso los aliados europeos de Biden están abochornados, consternados por la manera tan torpe en que Biden ha manejado las cosas. Quiero decir también, para ser justo, que Trump no hubiera hecho algo distinto, ¿ah? Trump había hecho un pacto con los talibanes en Doha, Qatar, en febrero del año pasado. Y Trump había prometido que a mediados de este año 2021 retiraba a todas las tropas estadounidenses de Afganistán. De manera que Trump no se hubiera quedado. Y Biden en eso fatalmente coincidió con Trump. Hay un elemento psicológico en Biden que yo quiero aquí apuntar esta noche. Su hijo mayor, Beau Biden, fue no a Afganistán, pero a Irak. Regresó con cáncer en el cerebro, un tumor de Irak, y murió antes de cumplir 50 años. Biden, el presidente, está convencido de que su hijo mayor enfermó de cáncer en Irak, combatiendo inútilmente, piensa Biden, en Irak. Puede que esto también lo haya golpeado y él haya dicho, ¿cuántas vidas de soldados estadounidenses más tenemos que perder para que Afganistán siga siendo un país ingobernable, ¿no? Ya llevamos casi 2.500 soldados caídos, mejor nos vamos. Pero ¿era esta la manera de irse? Su propia base de inteligencia le dijo a principios de este año que sacara primero a los colaboradores locales afganos, millares, poco a poco, ordenadamente, que no fijara un deadline el 31 de agosto, nos fuimos todos, porque eso propiciaría la victoria talibán, y Biden no estuvo atento, decidió mal, estaba mal informado, ¿no? Por último, este es otro momento de Biden, esto era más o menos en julio 8, estamos en agosto 18, ha pasado un mes y poco más, ¿no? Y es evidente que Biden tenía una percepción profundamente errónea del poder de fuego de los talibanes y de la disposición de combatir de sus aliados en Kabul. I physically went to Afghanistan. I was up in that pass where Osama bin Laden was allegedly escaped or out of harm's way. We went for two reasons. One, to bring Osama bin Laden to the gates of hell, as I said at the time. The second reason was to eliminate al-Qaeda's capacity to deal with more attacks in the United States from that territory. We accomplished both of those objectives, period. Lo que no es verdad. Se cumplió el primer objetivo, liquidar a Bin Laden. Obama toma la decisión de entrar a Pakistán de madrugada contra la opinión de Biden, que le dice mejor no entres, ¿ok? Pero se cumplió ese primer objetivo. El segundo objetivo no puede temerariamente Biden afirmar que se ha cumplido también, porque es probable que ahora, como antes, cuando los talibanes controlaban Afganistán entre el 96 y el 2001, esos 5 largos años oprobiosos, es probable que ahora Afganistán vuelva a ser un campo de entrenamiento de terroristas islámicos, no solo de Al-Qaeda, que van a preparar allí los atentados que luego van a ejecutar en Estados Unidos o en Europa, en el mundo libre, que ellos abominan. Biden no puede decir con la palabra tan devaluada que es absolutamente imposible que ahora en Afganistán
se preparen atentados contra Estados Unidos. Eso puede ocurrir, puede ocurrir. Pero no es solo Biden quien ha quedado desacreditado. Son los principales colaboradores y portavoces de su gobierno, que de verdad creían que Ghani, el presidente afgano, hombre de 72 años, 7 años ya en el poder, con fama de corrupción, de traficar heroína y hashish, iba a resistir. Y al final han hecho un verdadero papelón. De cara al mundo, Estados Unidos ha quedado muy mal. So you don't think this could have been handled, this actually could have been handled better in any way? No mistakes? No, I don't think it could have been handled in a way that we're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happens. We'll not conduct a hasty rush to the exit. We'll do it responsibly, deliberately, and safely. And we will do it in full coordination with our allies and partners. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Altamente improbable, dijo Biden. Y ocurrió en una semana, en 10 días. Biden ha quedado gravemente herido en su reputación, en su credibilidad, en su prestigio. Frente a los aliados europeos también, ¿eh? No digamos ya frente a los aliados en el Medio Oriente, ¿no? Ahora, Biden dice, los chinos querían que nosotros siguiéramos en Afganistán porque era una guerra inútil que nos costaba una fortuna. Los rusos también querían eso. De manera que por eso, para no complacerlos, nos vamos. Pero ya estaban allí, ya Estados Unidos estaba allí. ¿Fue una buena decisión la de Bush, hijo, de ir a Afganistán? Claro que sí. Era inevitable ir. Afganistán le había declarado la guerra a Estados Unidos y había perpetrado actos de guerra en suelo estadounidense. Había que ir a aplastarlos y a fumigarlos y a buscar a Bin Laden, por supuesto. Y luego, cuando Obama decidió no solo no retirarse, sino escalar la presencia militar de Estados Unidos, fortalecer el número de tropas, Obama decidió que hubiera 100.000 soldados de Estados Unidos, 100.000 en Afganistán, con Biden como vicepresidente. ¿Por qué lo hizo? Porque ya se había desplegado un esfuerzo titánico y no íbamos a tirar la toalla. No íbamos a dejar solas a las niñas y a las mujeres de Afganistán, que ahora están solas, abandonadas a su suerte. Lo peor para Biden no ha comenzado todavía. Lo peor va a ocurrir cuando empiecen las ejecuciones masivas, cuando los propios afganos graben con sus celulares, porque Tom Friedman dice en el New York Times que hace 20 años nadie en Afganistán tenía un celular. Ahora el 70% de la población tiene celulares. Graben estos actos de barbarie. Cuando las niñas y las mujeres no puedan ir a la escuela, ni a la universidad, ni a trabajar. Es una locura. ¿Ha pensado Biden en las niñas y en las mujeres afganas al decir 31 de agosto nos fuimos todos? ¿No hay una responsabilidad moral de Estados Unidos y de sus aliados europeos en proteger a las niñas y a las mujeres afganas, digo yo? Porque es evidente que los talibanes, controlado ya el país, van a sojuzgar a las mujeres afganas como si estuviéramos en el siglo VII. Solo las van a dejar trabajar limpiando baños, limpiando en sectores de aseo e higiene. Y a las niñas no las van a dejar ir al colegio. Eso es el legado que Biden le deja a las mujeres de Afganistán. A mí me indigna. Truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight.
Sí, claro, el gobierno de Kabul, el señor Ghani y sus colaboradores se rindieron. Pero se rindieron porque el gobierno de Washington se rindió en primer lugar. ¿Quién se rindió primero? Biden. Como Biden se rinde y dice nos vamos todos el 31 de agosto, el presidente afgano que está ahí, que sabe que vienen a cazarlo, se va, huye. Es verdad que él le dijo a Biden vamos a combatir, vamos a resistir, vamos a prevalecer. Es verdad que no cumplió esa promesa, pero Biden debió ser más astuto, ¿no? Y evitarle a los Estados Unidos este profundo bochorno moral, ¿no? Una pausa será breve y seguimos evaluando la catástrofe en Afganistán. Ya venimos. Es obvio para mí que después de la catástrofe moral en Afganistán, la presidencia de Biden ya no será la misma, ¿no? Lo peor, me temo, está por venir. Cuando veamos imágenes de mujeres torturadas o asesinadas porque querían estudiar o trabajar, será inevitable pensar en Biden, ¿no? Será inevitable pensar, Biden pudo quedarse y protegerlas, porque Estados Unidos ya estaba ahí. También será inevitable pensar, o lo es para mí, que estos talibanes que ahora se han apoderado de nuevo de Afganistán, se alegraron cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Estos son los discípulos, los herederos, los descendientes de aquellos talibanes de Al-Qaeda que tramaron y ejecutaron esos atentados feroces aquí en Estados Unidos hace 20 años. De manera que verlos ahora victoriosos es una deshonra y una humillación para Estados Unidos, algo que Biden debió evitar a cualquier costo. Ahora, el expresidente afgano Ghani, que fugó al exilio en Emiratos Árabes, dice que va a regresar. Yo, claro, no le creo. Al final tengo un mensaje importante para ustedes. No tengo ninguna intención de escapar y permanecer en el exilio. Por ahora estoy en los Emiratos Árabes Unidos para evitar el baño de sangre y el caos. Estoy actualmente en negociaciones para volver a Afganistán. Ya escapó, ya se rindió. Los talibanes tomaron control del Palacio Presidencial, del Congreso, de todas las oficinas del gobierno, sin disparar una sola bala. Los militares afganos se despojaron de sus uniformes, se vistieron de civiles, se confundieron en la población. Así han sido las cosas. Habla una ex ministra afgana, el gabinete del fugado señor Ghani, una ex ministra de la mujer, desde el exilio también, claro. Ahora mismo estoy en contacto con mis afganos sobre el terreno, con mi familia sobre el terreno. Dicen que están bien, que a las mujeres del sector sanitario les permiten trabajar de nuevo o reincorporarse al nuevo régimen, pero eso no es un cambio de política. ¿Por qué fantaseamos con la idea de que los talibanes han cambiado solo porque permiten que las mujeres trabajen en el sector sanitario? Mi madre era médico y se le permitió trabajar como ginecóloga durante el régimen talibán. Pero eso no es lo único que hemos ganado en los últimos 20 años. La presencia de las mujeres en la tecnología, en los medios de comunicación, en los deportes y finalmente la presencia de las mujeres en el sector de la seguridad. Ese es nuestro logro. Pero ya empezaron a expulsar a las mujeres de sus puestos. Lo primero que hicieron cuando tomaron el control de la televisión nacional fue cambiar a la presentadora, una mujer muy profesional. Es una ingenuidad pensar que los talibanes ahora van a ser moderados, tolerantes con las mujeres, les van a permitir estudiar, trabajar, viajar, caminar solas por la calle, tener un momento de recreación. Nada de esto les va a ser permitido, nada. Van a aplicar la ley puritana, intolerante, islámica hasta las últimas consecuencias.
regresan al siglo VII. Las mujeres solo van a poder trabajar limpiando, nada más. Y no van a poder estudiar. Y eso es lo que se viene. Imágenes de la vida cotidiana esta semana en Kabul. Kabul intenta volver lentamente a la vida cotidiana entre el temor y la desconfianza. Los comercios reabrieron en la capital afgana, el tráfico se reanudó y la gente volvió a salir a la calle mientras los talibanes multiplican sus gestos de apaciguamiento hacia la población. El martes anunciaron una amnistía general para todos los funcionarios estatales, llamándolos a retomar su vida cotidiana con total confianza, pese a que muchos afganos temen que el nuevo régimen imponga de nuevo una versión ultra rigurosa de la ley islámica, como cuando gobernó el país entre 1996 y 2001. Pero es que son fanáticos religiosos y ahora que están en el poder van a imponer su visión fanática, extremista, fundamentalista del Islam. Lo van a hacer, no cabe duda alguna. Quizás están ganando un poco de tiempo para que se terminen de ir los pocos miles de soldados estadounidenses que quedan allí, ¿no? En este momento Estados Unidos solo controla el aeropuerto de Kabul, nada más. Ya abandonó su embajada, ya retiraron las banderas para que los talibanes no las quemaran, solo controlan el aeropuerto. Pero no basta con controlar el aeropuerto, porque la gente que quiere escapar no puede llegar al aeropuerto porque los talibanes controlan todas las vías de acceso al aeropuerto. ¿Me dejo entender? De manera que cualquier colaborador afgano, intérprete, informante, periodista, guía, que sabe que lo van a ir a matar, que está marcado, que quiere huir, no puede llegar al aeropuerto, no puede, porque los talibanes bloquean, obstruyen las vías de acceso. ¿De qué le vale entonces a Estados Unidos controlar el aeropuerto de Kabul? Es una victoria pírrica y es otro traspié del señor Biden, ¿no? Habla un talibán. Queremos que la gente venga a trabajar, no hay ningún problema por parte del Emirato Islámico. Y la gente de la nación no debe temer a los muyahidines del Emirato Islámico de Afganistán, porque la nación es de los muyahidines y los muyahidines son de la nación. Las mujeres, por supuesto, niñas, adolescentes, adultas, casi no salen a la calle y están aterradas. Sin embargo, había señales de que la vida no sería la misma. Pocas mujeres se atrevían a salir y los hombres cambiaron sus ropas occidentales por la holgada vestimenta tradicional afgana. La televisión estatal emite ahora principalmente programas islámicos. El triunfo de los talibanes provocó el lunes escenas de pánico y caos en el aeropuerto de Kabul, que el presidente alemán calificó el martes como una vergüenza para Occidente. España, Alemania, Francia, Países Bajos, el Reino Unido y varias naciones más trataban de acelerar el martes la repatriación de sus ciudadanos. Hay entre 18 millones y 20 millones de mujeres en Afganistán. Todas ellas ahora están amenazadas. ¿No tenía Biden una deuda moral con ellas? ¿No tenía un compromiso de protegerlas? ¿Vamos a dejar que los talibanes torturen a las mujeres afganas en pleno siglo XXI? ¿Y Estados Unidos y sus aliados europeos no van a hacer nada y van a permitir esa barbarie, ese genocidio contra la mujer afgana? Algo habría que hacer. No irse como se está retirando deshonrosa y precipitadamente Estados Unidos, ¿no? Claro, los talibanes a través de uno de sus portavoces dicen ahora que ellos ya no van a constituir amenaza contra Estados Unidos ni contra el mundo libre, que ya no van a tramar atentados. Pero ¿podemos creerles? Aseguramos al mundo entero, incluido Estados Unidos, que el suelo afgano no será una amenaza para ningún país, incluidos los países vecinos en la región. Aseguramos a todos que no permitiremos que el suelo afgano sea utilizado contra los países vecinos o contra otros países. Todos los países deberían, por lo tanto, sentirse satisfechos y confiados sobre el compromiso del Emirato Islámico. Son habladurías, claro. Contra China, que es
un país vecino, no se van a meter. Contra los rusos que están ahí cerca tampoco, ¿no? Contra Irán menos. Irán financia a los talibanes. Los talibanes tienen armas gracias a Irán y gracias al tráfico de heroína, de hashish, de metanfetamina. Son criminales en toda la línea, ¿no? Pero ¿les vamos a creer que no van a planear atentados contra Estados Unidos? Yo no les creo, yo no les creo. Y naturalmente el sector más vulnerable en este momento de la población afgana, al que Biden ha dejado completamente desprotegido, son las mujeres. Lo que muchos afganos, principalmente muchas mujeres, temían, aconteció. Los talibanes regresaron al poder del país. Cuando gobernaron Afganistán entre 1996 y 2001, los insurgentes impusieron una versión ultra rigurosa de la ley islámica y las mujeres no podían trabajar ni estudiar. También debían usar la burka. Esta vez los talibanes prometen respetar los derechos humanos. El portavoz de los talibanes ha emitido una serie de declaraciones en los últimos días, entre las que se incluyen el compromiso de amnistía para quienes trabajaban para el gobierno anterior. También se han comprometido a ser inclusivos. Han dicho que las mujeres pueden trabajar y las niñas pueden ir a la escuela. Esas promesas deberán cumplirse y por el momento, comprensiblemente, dada la historia pasada, estas declaraciones han sido recibidas con cierto escepticismo. Yo me sumo al escepticismo, yo no les creo. Y digo más, cuando los nazis, a mediados del siglo pasado, gaseaban, asesinaban a millones de judíos, no había una responsabilidad moral del mundo libre, Estados Unidos, el Reino Unido, de impedir ese genocidio. Había que impedirlo. Ahora que los talibanes van a volver a torturar a las niñas y a las jóvenes y a las mujeres de Afganistán, ¿el mundo libre tiene que consentir eso? ¿Debe permitir eso mirando a otro lado, silbando con cinismo, diciendo, bueno, esto es un asunto de ellos, que se arreglen entre ellos? A mí no me parece, a mí no me parece. A mí me parece que hay una responsabilidad moral y que Estados Unidos ha faltado a ese deber, a ese liderazgo. Ya regresamos. Bueno, Estados Unidos ha perdido la guerra en Afganistán y la ha perdido de una manera deshonrosa. ¿Podía ganarla? No era fácil tampoco. Pero ganarla implicaba dar de baja a Bin Laden, lo que se consiguió en 2011, gracias a Obama y a pesar de Biden, y luego implicaba que Estados Unidos se tenía que quedar un tiempo largo ahí para hacer viable al gobierno democrático de Kabul. Biden interrumpió eso. Por razones sentimentales, la muerte de su hijo que enfermó de cáncer, cree él, en Irak. Por razones políticas, él pensará que era una guerra que no se podía ganar en cualquier caso. No lo sé. A mí me duele y me indigna que haya abandonado a las niñas y a las mujeres afganas, ¿no? En el canal estatal de Kabul, una mujer entrevista a un líder talibán. El martes, el canal local Tolo TV transmitió una entrevista con un miembro de los talibanes hecha por una periodista. Pero por otro lado, la televisión suspendió parte de la programación que seguía el estilo occidental. En Herat, una provincia controlada por los talibanes desde la semana pasada, las niñas tuvieron que usar un velo en la cabeza, el llamado hijab, para poder volver a la escuela. Estamos felices de que comenzaron las clases y que podamos continuar nuestros estudios y esperamos que los talibanes no obstruyan nuestro progreso para que podamos ayudar al desarrollo de nuestra nación como en otros países. Habla otra valiente estudiante en Afganistán. Estamos felices de que las escuelas han abierto y queremos venir a la escuela con el hijab islámico. Queremos estudiar, queremos progreso como otros países y esperamos que los talibanes mantengan la seguridad. No queremos guerra, queremos paz en nuestro país. Todavía no se sabe cómo actuarán los talibanes ahora que tienen el control de Afganistán.
En la capital Kabul hay un clima de incertidumbre y se veían pocas mujeres en las calles. ¿Cómo actuarán? Actuarán como los fanáticos religiosos que son. Actuarán como los matarifes, los carniceros que son. No tengo yo ninguna duda. No va a prevalecer allí el sector moderado. No es posible ser talibán y socialdemócrata. No es posible ser un talibán agnóstico. No es posible ser un talibán liberal, feminista, gay friendly. Nada de eso es posible. Nada de eso es posible. Los talibanes son locos fanáticos religiosos que van a aplicar su interpretación puritana, viciosamente puritana del Islam. Es cuestión de tiempo, nada más, ¿no? Regresa de Qatar uno de los cofundadores de los talibanes de Al Qaeda. Una joyita, un ángel, claro. El fundador de los talibanes, Abdul Ghani Barar, regresó a Afganistán procedente de Qatar. La televisora Al Jihad TV, afiliada a los talibanes, publicó imágenes de la llegada del mulá al país el martes. Baradar, ahora segundo al mando de los talibanes, decidió aterrizar en Kandahar, la segunda ciudad más grande del país. Se trata también del lugar de nacimiento espiritual y la capital de los talibanes durante su primer periodo en el poder. El líder pasó meses en Qatar, donde dirigía el buró político del movimiento, liderando infructuosas conversaciones con Estados Unidos y negociaciones del derrocado exgobierno afgano. Algunos comercios reabren, pero las escuelas permanecen cerradas en Afganistán. En Kabul, algunos comercios reabrieron el miércoles y el tráfico volvió a las calles, pero las escuelas siguen cerradas y persiste la tensión. En sus primeros días en el poder, los talibanes prometieron no buscar venganza contra sus opositores y respetar los derechos de las mujeres, en un gobierno que prometieron será diferente al que encabezaron hace 2 décadas. Pero miles de personas siguen intentando salir del país y muchos se agolpan junto a las embajadas de países extranjeros. Ya comienzan las represiones y ya han matado los talibanes a ciudadanos afganos que solo defendían su bandera y no la bandera talibán. Disparos en Kabul y en Jalalabad, donde varias personas murieron tras la dispersión del talibán de una protesta. Mi corazón está aquí por esta bandera. Mátennos, disparen contra nosotros. Nunca dejaremos esta bandera. Son las primeras víctimas después de la intención del talibán de ofrecer una imagen amable al mundo en aras de conseguir reconocimiento. Pero los expertos no se fían. Están esperando su momento hasta que nos vayamos de Kabul. Luego comenzará el derramamiento de sangre cuando no haya periodistas ni extranjeros para verlo. Lo sabemos. Por eso es tan importante que saquemos a estas personas vulnerables ahora. Había que sacar a esas personas vulnerables desde principios de año. Pero luego no es posible sacar a todas las mujeres de Afganistán y todas ellas son vulnerables también al fanatismo machista islámico de estos locos. Han salido ya, sí, claro, miles de diplomáticos, colaboradores, y muchos jóvenes afganos se van caminando. ¿A dónde caminan? A Irán y luego a Turquía. Evacuaciones que prosiguen a pesar del caos. Ya se han sacado a unos 5.000 afganos diplomáticos y personal de seguridad. Esto es Washington, donde familiares esperaban la llegada de sus seres queridos desde Afganistán. Paralelamente a las evacuaciones, los desplazados. Estos jóvenes llegaron a Turquía el lunes y no piensan volver. Hay guerra en mi país. ¿Qué puedo hacer allí? Si no hubiera habido guerra, nunca hubiera venido aquí. En la esfera institucional también sigue el baile de dirigentes. El expresidente Ashraf Ghani llegó a Abu Dhabi, donde fue acogido bajo el argumento de razones humanitarias. Por el contrario, Baradar Akhund, cofundador del Talibán, regresó a Afganistán después de 10 años, en el momento en el que el Talibán trata de consolidar su gobierno con la cuestionada promesa de no volver a esconderse al mundo. Pero, ya lo dije, miles de colaboradores afganos, intérpretes, guías, informantes, ahora están abandonados a su suerte. Y Biden prometió que los iba a proteger, que los iba a sacar de allí. No los va a sacar. Son como 18 o 20.000. No los va a sacar. Habla un intérprete afgano que colaboró con las tropas españolas. Tengas en cuenta que, por ejemplo, el Reino Unido perdió casi 500 hombres
casi 500 hombres en la guerra en Afganistán. Y Biden decide irse y ni siquiera le consulta a Boris Johnson, una torpeza monumental. Momin es uno de los intérpretes que trabajó para el ejército español y que, como la mayoría de sus compañeros, ya se encuentra en Kabul esperando a que habiliten una ruta segura al aeropuerto. Necesitamos que los españoles que están dentro colaboran con los americanos para que no disparan. Si ellos están con nosotros, pues no pasa nada. De momento, los estadounidenses han recuperado una vía de entrada al aeródromo, pero sin saber por cuánto tiempo. Los planes del gobierno pasan por llevar a España a cerca de 500 personas, la mayoría intérpretes y sus familias, por lo que podrían hacer falta más aviones. Se fletarán todo lo que sea necesario y el compromiso ineludible de garantizar la seguridad de todas esas personas que en momentos difíciles colaboraron y cooperaron de una forma. Estados Unidos llegó a tener 100.000 hombres armados en Afganistán. Ahora son, no sé si 2.000, 3.000, menos de 5.000. Y solo controla Estados Unidos el aeropuerto de Kabul, que además mucho no lo controla, porque es un caos. Tiros al aire de los soldados estadounidenses para intentar dispersar a la multitud que se agolpa en los alrededores del aeropuerto. Aunque han abierto una nueva puerta para facilitar la entrada de los que están en las listas de evacuados, sigue siendo muy difícil acceder, como hemos visto estos días atrás y como nos cuenta desde allí Ali, traductor español, que nos manda esta foto. Una puerta desde detrás del aeropuerto, pero ahí también hay miles de personas. Algunos países que quieren llevar su gente no lo dejan, la gente que están ahí no dejan, dicen que tenéis que llevarnos a nosotros también. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos analizando la dantesca crisis en Afganistán. Me temo que lo peor está por venir. Biden está muy chamuscado, ¿no? Muy golpeado por los errores que ha cometido. Una mujer afgana llega a Alemania y relata el horror del que ha escapado. Sansama, recién llegada a Alemania, ha descrito así el horror que ha vivido para salir de Kabul. Entramos a empujones. Mi hijo pequeño se cayó. Los estadounidenses verificaron nuestros datos y pasamos, pero allí se quedó gente llorando, tirada en el suelo. Terrible. En el avión apenas han venido una decena de personas porque no pudieron llegar todos los pasajeros. A nosotros tuvieron que abrirnos paso con disparos al aire. Los aviones internacionales aterrizan y recogen a los que han conseguido entrar sin poder esperar. Tuvo suerte, ¿no? Menos suerte tienen estos afganos que acampan al pie de la embajada francesa en Kabul esperando que alguien los socorra. A las puertas de la embajada francesa, decenas de personas esperan con la esperanza de que los lleven al aeropuerto, porque desplazarse por las carreteras controladas por los talibanes es muy peligroso, como describe un abogado que está colaborando con la embajada española. Esto es muy aleatorio, en cualquier momento en un checkpoint de los talibanes se puede complicar la situación y de hecho en muchas zonas ya conocemos que se están depurando a personas y hay asesinatos selectivos. Por eso es vital lograr un corredor seguro que permita llegar al aeropuerto. Hasta el momento se calcula que solo Francia, Reino Unido y Estados Unidos han evacuado a casi 8.000 personas. La represión talibán contra quienes no les obedezcan, no se dejen subyugar o sojuzgar, no es que será feroz, ya lo es. Los talibanes reprimen una manifestación masiva en favor de la bandera de Afganistán. Centenares de personas protestaban con la bandera tricolor gubernamental en mano para exigir que los talibanes no la cambien por la blanca con la inscripción negra de la Shahada, la declaración de fe islámica. 2 personas han muerto y varios manifestantes han resultado heridos en la ciudad de Jalalabad, según varios testigos. Habla un periodista afgano que pide que los talibanes no profanen la bandera del país para imponer la suya del califato. Algunas personas llegaron con banderas afganas en la mano y coreaban consignas de Viva Afganistán. Y decían que la bandera no debía ser profanada. Les hicimos fotos y vídeos cuando llegaron a la rotonda. Mientras filmaba uno de los vídeos, un talibán empezó a golpearme con un arma por detrás.
En las imágenes pueden verse centenares de personas en las calles con enormes banderas gubernamentales, justo antes de que el caos se apoderase de la concentración, entre gritos y disparos al aire. ¿Es necesario decir a estas alturas que los talibanes no razonan, no dialogan, son matones y están listos y dispuestos a matar, impacientes por matar? Esto es lo que se viene. Y por eso es particularmente heroico este joven afgano que les dice: dispárenme, dispárenme 30 balas, que estoy dispuesto a morir por Afganistán. Estoy aquí de pie frente a ti, puedes dispararme con 30 balas, matarme. Sacrificaré mi vida por esta bandera. Esta es mi bandera. Mi gobierno volverá pronto, si Dios quiere. Según los testigos, los manifestantes querían colgar la bandera tricolor en la víspera del aniversario de la independencia de Afganistán del Reino Unido. Los talibanes trataron de evitarlo primero disparando al aire, aunque finalmente aceptaron que se colocase la bandera temporalmente. De nuevo, y como ha ocurrido en toda la historia de la especie humana, unos hombres matando a otros hombres en nombre de Dios. Ya regresamos. Ahora los talibanes, el lobo se disfraza de cordero, prometen amnistía. Amnistía general sin hostilidades. Así ha descrito la situación en Afganistán a partir de ahora el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en su primera rueda de prensa oficial este martes tras la toma de poder del país. Tras décadas sin aparecer públicamente, Mujahid ha llamado a la reconciliación y ha asegurado que las mujeres podrán trabajar en el marco de la ley islámica que regirá el también nuevo gobierno del país. En un mensaje de unidad, el portavoz ha subrayado los planes de formar un sistema de gobierno islámico y fuerte, basado en los valores de la sociedad afgana e inclusivo, y que tendrá buenas relaciones con todo el mundo. Buenas relaciones con todo el mundo. Esto está por verse, ¿no? Yo no les creo. Y quienes más van a sufrir desdichadamente en Afganistán son las mujeres. Las niñas que quieren ir a la escuela, las jovencitas que quieren ir a la universidad, las mujeres que quieren ser independientes y trabajar, ¿no? Es un horror que el mundo permita que estos lunáticos trasnochados regresen a Afganistán al siglo VII, al medioevo. Gracias por hoy, gracias por acompañarnos, gracias a Javier Echevarría, nuestro editor estrella de emergencia. Seguiremos conspirando mañana. Buenas noches.